Con su venia, señora presidenta, saludo respetuosamente a los integrantes de la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los diversos medios de comunicación y al público que el día de hoy nos acompaña. Las y los diputados de la 60ª Legislatura del Estado de México, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Comunicaciones del Estado de México, para que informe a esta soberanía a la brevedad. Inciso A. Si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, inició ya el nuevo procedimiento administrativo de sanción en contra de Viaducto Bicentenario SADCB, para el cobro de la multa por 38.3 millones de pesos, impuesta con motivo de las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, por un monto de 1.094 millones de pesos, señalando la fecha en la que la empresa infractora hubiera recibido la notificación correspondiente. Inciso B. Si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, ya disminuyó el monto de la inversión de Viaducto Bicentenario SADCB en el Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a la de las 163 irregularidades detectadas por un monto de 1.094 millones de pesos. Inciso C. Las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, no ha dejado sin efecto los incrementos extraordinarios de tarifa autorizados en 2011 a partir de una supuesta sobreinversión que resulta parcial o totalmente de las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario. A efecto de que, si se considera procedente por obvia y urgente resolución, se aprueben todos y cada uno de sus términos, en mérito de la siguiente exposición de motivos. El 7 de mayo del 2008, el Gobierno del Estado de México suscribió un título de concesión por conducto de la Secretaría de Comunicaciones a favor de Viaducto Bicentenario SADCB, que en lo sucesivo denominaremos VB, para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario. VB es una subsidiaria de OHL México, SABDCB, actualmente Aleática. El 19 de agosto del 2016, el Gobierno del Estado de México hizo público el reporte único elaborado por PricewaterhouseCoopers, SC, que en lo sucesivo denominaremos PwC, que contiene el análisis técnico, legal y financiero de la concesión de Viaducto Elevado Bicentenario. Entre los hallazgos identificados en el reporte PwC destaca el consistente en que no se encontró evidencia específica de autorizaciones a cambios en los proyectos ejecutivos aprobados y o trabajos adicionales como lo requieren las condiciones tercera y 11ª del título de concesión. De conformidad con lo establecido en el inciso D de la concesión segunda del título de concesión, es posible ampliar el plazo de vigencia de la concesión cuando se genere una inversión adicional derivado de modificaciones al proyecto o al trazo, o de la ejecución de obras adicionales, siempre y cuando dichas modificaciones y obras adicionales hubieran sido solicitadas o autorizadas previamente por la Secretaría de Comunicaciones o por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, SATSCAEM. Las modificaciones al proyecto o al trazo, así como las sobreinversiones o obras adicionales que no hubieran sido previamente autorizadas por la Secretaría o por el SATSCAEM, no constituyen un motivo válido para ampliar el plazo de vigencia de la concesión, según lo que se establece expresamente en la parte final del último párrafo de la condición segunda del título de concesión, que a la letra dice:
las sobreinversiones y obras adicionales realizadas sin previa autorización del SATS-CAEN no serán motivo de ampliación de la vigencia de la concesión. Dichas sobreinversiones y obras adicionales tampoco pueden ser incluidas con cargo al proyecto financiero, de conformidad con lo establecido en la condición 11ª del título de concesión. El título de concesión no faculta a la Secretaría y/o al SATS-CAEN autorizar incrementos extraordinarios a la tarifa. Solo permite los incrementos anuales a ser realizados en el mes de enero de cada año calendario en función de la inflación y una actualización anticipada de la tarifa en caso de que el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor entre el último incremento anual y el siguiente fuera mayor al 5%. No obstante a lo anterior, en mayo del 2011, la Secretaría modificó la concesión a partir de una supuesta sobreinversión por 2.766 millones de pesos, parte o la totalidad de las cuales no derivan de cambios en los proyectos aprobados o de la ejecución de trabajos adicionales que hubieran sido autorizados previamente por la Secretaría o por el SATS-CAEN. En el acuerdo 01/2011, el Gobierno del Estado de México autorizó 4 incrementos extraordinarios de 25% más inflación en cada uno de los años comprendidos en el periodo 2013-2016, lo que representa un incremento extraordinario del 144% más inflación, si tomamos como base la tarifa aplicable en 2012. El 22 de agosto del 2016, el Gobierno del Estado de México informó públicamente que había determinado sancionar a VB por 38.3 millones de pesos, como consecuencia de los hallazgos y reportes elaborados a solicitud del Gobierno del Estado. Y cito: el día de hoy, 22 de agosto del 2016, el SATS-CAEN dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente mediante el cual se notifica la sanción definida. Comparando con el monto de las irregularidades detectadas, la multa parece casi insignificante, 38.3 millones de pesos por registrar una inversión de más de 1,000 millones de pesos, que genera un rendimiento del 7% más inflación al año. No parece mal negocio para Aliática y VB. Por su oportunidad, la Secretaría explicó así: en tal virtud, considerando que se detectaron 163 faltas administrativas al realizar acciones sin aprobación del SATS-CAEN con impacto en el proyecto ejecutivo, las cuales implicaron un monto adicional de la obra de 1,094 millones de pesos. Se determinó imponer como sanción el equivalente al 3.5% del excedente adicional del monto de la inversión, al considerarse violatorio de la condición 11ª del título de concesión, ya que solo podían incluirse con el cargo al proyecto financiero los conceptos de trabajo previa solicitud y autorización del SATS-CAEN. Efectivamente, 38.3 millones de pesos equivalen al 3.5% de los 1,094 millones de pesos. En el Estado de México identificó un monto de 1,094 millones de pesos, que en realidad son más de 2,700 millones de pesos, ilegalmente incluidos por Viaducto Bicentenario como inversión con cargo al proyecto financiero en viaducto, e impuso una multa insignificante, pero aparentemente no han disminuido el monto de la inversión de VB, pendiente de recuperar con cargo al proyecto, y no han revertido los incrementos extraordinarios de la tarifa autorizados en el 2011. El 21 de abril del 2017, ante un grupo de funcionarios públicos chinos de la provincia de Guangdong, el gobernador Erubiel Ávila exhortó a Viaducto Bicentenario, a través de los medios de comunicación, a pagar la multa que supuestamente había sido determinada y notificada 8 meses antes. Este exhorto fue realizado solo un día después de la detención en España del yerno de Juan Miguel Villamir. En ese entonces,
el accionista de control de Aleática, Javier López Madrid, acusado en aquel país de pagar un soborno en Suiza a empleados públicos españoles con dinero proveniente de los proyectos de Aleática en México. El 26 de abril del 2017, Aleática publicó un evento relevante en el que informó al público que había presentado una demanda de amparo en contra de la multa que supuestamente había sido determinada y notificada a Viaducto Bicentenario 8 meses antes, misma que fue admitida en ese mismo día por Miguel Ángel Burguete García, juez octavo de distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. El 12 de abril del 2018, este juez resolvió otorgar el amparo en favor de Viaducto Bicentenario porque consideró que el SAPSCAEN no tenía facultades para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, sino que esta facultad le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. El SAPSCAEN promovió un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, del que conoció el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito en materia administrativa, que decidió confirmar la sentencia del juez inferior mediante resolución de fecha de 9 de agosto del 2018. Inexplicadamente, en su comparecencia de fecha 8 de octubre del 2018, ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones manifestó no saber nada de lo que había pasado respecto a la multa impuesta a Viaducto Bicentenario. Ninguna de las sentencias resolvió del fondo el asunto, ni exoneró a Aleática o a Viaducto Bicentenario. Por el contrario, esas sentencias dejaron a salvo el derecho del Gobierno del Estado de México para iniciar un nuevo procedimiento administrativo de sanción en contra de Viaducto Bicentenario por conducto de la Secretaría de Comunicaciones. Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Comunicaciones del Estado de México, para que informe a la brevedad a esta soberanía. Inciso A, si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, inició ya el nuevo procedimiento administrativo de sanción en contra de Viaducto Bicentenario SADCB para el cobro de la multa por 38.3 millones de pesos impuesta con motivo de las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, por un monto de 1.094 millones de pesos, señalando la fecha en que la empresa infractora hubiera recibido la notificación correspondiente. Inciso B, si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, disminuyó el monto de la inversión de Viaducto Bicentenario SADCB en el Viaducto Bicentenario en una cantidad igual a las de las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario por un monto de 1.094 millones de pesos. Inciso C, las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, no ha dejado sin efecto los incrementos extraordinarios de tarifas autorizadas en 2011, a partir de una supuesta sobreinversión que resulta parcial o totalmente de las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario. Atentamente, los diputados, y las diputadas que integramos el Grupo Parlamentario de Morena. Esta legislatura no será nunca más cómplice de la corrupción en el Estado de México.